Antes de comenzar pues ya la sesión de preguntas o de dudas, cualquier cosa que tuvieran, solamente 4 cositas a aclarar. Yo sé que en esto es una de las cosas que estamos más mal en Estados Unidos y posiblemente también en Latinoamérica. Solamente para que lo tengan como conocimiento, ni siquiera estoy juzgando, es simplemente que falta la información. La danza que ustedes hacen es danza dentro de la religiosidad popular, pero se ha inventado un poco lo que le llaman danza litúrgica. Esto tiene que ver un poquito más por influencia de los protestantes, que dentro de sus cultos danzan así con listones y alguna cosa de esas. Pero ¿cuál es el problema? No hay problema nada con danzar la danza que ustedes hacen o danzas de ese estilo dentro de un grupo de oración, dentro de un festival, dentro de una peregrinación. Pero en la misa no. La misa no es propia la danza. Dentro de misa no se debe danzar. Y esto no es mío, estos son reglas de la liturgia que tiene. Pueden buscar, si, yo sé que a veces los mismos sacerdotes ni siquiera están formados en esto. Entonces, al mismo Papa, Juan Pablo II, a veces les llegaron a meter en misas danzas de indígenas o de otro tipo de danzas. Pero son lo que se llaman abusos litúrgicos. La misa no puede haber danza, en la misa no puede haber danza. Porque no es propia, no estamos diciendo que sea malo, sino simplemente no es propio. Es como llegar a misa en traje de baño. ¿Es malo el traje de baño? No, pues si estás en la playa y nadando, pero en misa creo que estás un poquito desubicado, ¿no? Entonces la danza a veces se quiere justificar dentro de la misa. Estoy hablando solamente dentro de la misa, fuera no hay problema. Es de que hay misas, sobre todo africanas, en donde se danza. Y ustedes pueden buscarlo en internet al cardenal Arinze, que fue uno de los que dirigieron la congregación del culto divino y los sacramentos, o sea, la cabeza de los que ponen órdenes para la misa, los sacramentos y todo eso. Él fue cabeza, el cardenal Arinze. Y él habla, y él es africano. Entonces él dice, primero, no todos los africanos somos igual. Y segundo, lo que a ustedes les parece danza, para el africano no necesariamente. Por ejemplo, en las misas en África, a la hora de llevar el ofertorio, parece que están danzando. Y él dice, no, son movimientos que para el africano significan un ofrecimiento, una veneración, ¿verdad? Entonces, para América y Europa, la danza no se puede meter en misa. Porque para nosotros, el hecho de danzar como tal, cálenle, no sé si a ustedes les va a tocar danzar dentro de misa, espero que no, pero si es dentro de la misa, generalmente después de danzar en una misa, la gente ¿qué hace? Aplaude. Tú nunca vas a ver unos africanos aplaudiendo después de que pasaron así los africanitos, ¿no? Porque para ellos no es un espectáculo, para ellos es un símbolo sagrado. De hecho, los mismos africanos tienen otro tipo de danzas que si la hacen ahí sí aplauden. O sea, son ciertos, los asiáticos también tienen ciertos movimientos, como en Tailandia y todas esas partes. Entonces esto se los dejo porque es mi deber ir informando de que en la medida de lo posible, no sé cómo ustedes... en los momentos que la parroquia no se les pide danzar, pero que sepan que danzar dentro de la Santa Misa no es litúrgico. Si necesitan más información, después me contactan. Si necesitan, el padre dice que no hay problema y quiere más información el padre, se la puedo dar. No es cosa mía, es cosa de la iglesia. Porque cuando uno entiende lo que es la misa, uno dice, pues vamos a vivir la misa como es la misa, no como me gustaría. A veces se meten instrumentos, inclusive los coros, que no son propios, ¿verdad? O sea, yo les pongo siempre el ejemplo. Por ejemplo, en el momento del santo, todos los santos y todos los ángeles están presentes ahí. Por eso ya la mayoría del tiempo en la misa estoy cerrado los ojos. ¿Por qué? Porque a veces teniendo de abrir los ojos me distraigo hasta más. Y en el santo yo cierro mis ojos y pongo a trabajar mi cabeza. Aquí están todos los santos y todos los ángeles presentes. Pero ¿qué pasa?
el santo empieza así como una cumbia, etcétera, pues no, ahí la fregó. Ahí la regó. ¿Por qué? Porque la cumbia, no tengo nada problema con la cumbia, pero la cumbia no tiene nada que ver con lo que dice el santo. Es como, dice un amigo, bueno, sacerdote brasileño, dice, es como que estás viendo una película con la muchacha, con tu novia, recién novia, y van a ver pues una película que le guste a ella. Evidentemente ser una cursi, una romántica, etcétera. Pues vamos a hacer listo. Y en el momento más romántico, en donde el protagonista va a besar a la chica, se suelta un corrido. No, pues regó el momento. O sea, ¿qué tiene que ver un corrido con un momento romántico? Pues es eso. O sea, no se trata de que la danza, de que una cumbia, de que todo eso esté mal. No, pero dentro de la misa no es propio de la misa. En mi página, al final les voy a dar información, pueden acceder. Tengo una charla que se llama Antes, en y después de misa, que es como para empezar un poquito a profundizar, porque si nosotros supiéramos lo que pasa en cada momento de la misa, entenderíamos por qué lo que les dije al principio, de poder hacer todo lo posible por misa diaria. Cuando te enteras lo que pasa en una misa, te vas a dar cuenta por qué el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, decía que el demonio no destroza la humanidad, porque en cada momento, en algún lugar se está celebrando una misa. Pobres de nosotros si un día se llega a acabar la misa. Ahí sí va a arder Troya. Entonces, esa es la primera cosa, simplemente. Si dentro de las celebraciones ustedes danzan dentro de la misa, muy diferente antes o después en algún tipo de cuestiones, pero dentro, pues que lo mediten, profundicen, inclusive se lo comenten al Padre, porque vale la pena empezar a vivir la misa como es, irla respetando, ¿eh? Posiblemente los cambios no se van a hacer pronto, pero poco a poco, a lo menos que los danzantes sepan que no es propio de la misa la danza, ¿no? Fuera de la misa no hay ningún problema. La segunda cosa que les quería también aclarar les decía de cómo la iglesia nos habla que la religión popular nos hace comunidad, pero no solamente dentro de nosotros, sino fuera. Y eso a veces nos cuesta. Sobre todo, cuántas parroquias yo me he encontrado en donde la comunidad latina no se lleva con la comunidad americana. Al contrario, se pelean, y que por qué más privilegios para los latinos, por qué más privilegios a los americanos, etcétera. Gracias a Dios he encontrado, por ejemplo, una vez que me tocó en Mississippi. Ese es el mejor ejemplo que yo he visto. Iba a dar un retiro largo, y yo les dije a los organizadores, necesito que estén los servidores y los organizadores en la plática, porque yo sé que entre la cocina y todas esas cosas, a veces los que menos se preparan son los que organizan las cosas, entonces se terminan vaciando, no se llenan. Entonces le digo, no importa, aunque nos tardemos más después de preparar la comida, lo que quieran, yo los quiero aquí. Y la sorpresa que me dijeron, no se preocupe, aquí cuando los hispanos tenemos algún retiro, los que se encargan de la cocina y todo son los americanos. Y al revés, cuando los americanos tienen un evento, un congreso, nosotros les ayudamos con la cocina, con servir y todo eso. Eso verdaderamente es ser iglesia. Eso es verdaderamente, eso le tenemos que llegar. Pero no solamente eso. Hace poco acompañé a una comunidad a una peregrinación. Entonces íbamos en el autobús, yo les puse algunos videos, algunas reflexiones se hicieron, pero ya sobre todo en la tarde y en la noche, pues se terminó y ya mejor puse música. Generalmente puse música pues católica en español, pero la que iba manejando era americana, del autobús. Y entonces yo comencé al final componiendo algunas músicas de música católica en inglés. Yo sé que algunas personas del peregrinaje se incomodaron porque es gente que no sabía tanto inglés. Ya no me tocó decirles, pero esas personas están viendo en el ombligo. No les pasa por aquí que también cuenta la conductora. Más allá, la conductora, nomás no la grabé, pero la conductora, pues le puse música católica en inglés, como para darle una indirecta, no sé ni si era católica o no. Pero ya después volví un poquito a la música católica, y hay una amiga que se llama Katie Márquez,
Y en su último CD tiene una canción muy movida, que es como tipo bachata, así como tropical. No, pues ahí verán bailando a la conductora. Seguramente no entendían lo que decía, pero ella tenía más capacidad de unirse a nuestra cultura que nosotros a la de ella. Entonces eso también necesitamos entender, que la manera de la cultura, de la religiosidad popular de otras naciones, no podemos empezar con que la mía es mejor, la tuya es mejor, no, aquí yo no me meto porque no me gusta, etc. Necesitamos también aprender a abrazar, y es enriquecedor. Yo en realidad, esta es mi tercera ocasión viviendo en California. Si junto todo, tendría como uno, 2, 3, 4, 5, 6, unos 6 años, juntando los 3 periodos que he estado. Y hasta el momento, a veces la gente no me cree que no he ido nunca a Disneylandia. Y yo no sé si vaya a ir, no tengo nada contra con Disneylandia. ¿Por qué? Porque primero, a mí me gusta más visitar lugares naturales e interactuar con la gente. Porque yo creo que a lo menos lo más valioso de este país para mí es la pluriculturalidad, las muchas culturas. Es enriquecedor yo estar hablando con un chino que ve la vida desde otra manera, y luego con un hindú, con un japonés, con un coreano, etcétera. O sea, la diferencia no es una cosa, y a veces lo vemos como que no es lo mío, etcétera, y te pones freno. A veces entre los propios latinos, con los mexicanos contra los centroamericanos contra los mexicanos, etcétera, los brasileños contra los argentinos contra los brasileños, los peruanos contra los chilenos, y así nos vamos. O sea, nos estamos echando en tierra. Y todavía peor, a veces somos hasta más localistas, los de Guadalajara contra los del DF, los de Monterrey contra, o sea, y a veces si nos vamos más, los de Guadalajara contra los de Tlaquepaque, los de Zapopan, Tonalá. Entonces tendemos mucho, y el mexicano tiende mucho a ser separatista, y a veces es hasta tan ridículo, que a veces, por ejemplo, pedimos reforma migratoria con la banderita de México. Espérate, estás en Estados Unidos. O sea, me parece ser muy malagradecido que tengas el descaro de decirle a los Estados Unidos que te den reforma migratoria y sacas la banderita de tu país. Yo no te estoy diciendo que renunciemos a nuestra cultura mexicana, pero si estás aquí tienes que abrazar la cultura estadounidense, tienes que amar este país. E inclusive digo algo más fuerte: si tú no estás dispuesto a amar a los Estados Unidos, lárgate, vete, ¿qué haces aquí? Entonces esto es bien importante, abrazar. Y segundo, con esto de abrazar la cultura, esto le va a servir más, aquí me van a entender posible más los jóvenes, hay que los hijos de inmigrantes ciertamente pueden abrazar cuestiones como esto de la danza. Ustedes les están enseñando esto, pero ellos, estrictamente hablando, no son mexicanos y no son puros americanos. Hay alguna simbiosis, hay una unión mexicoamericana. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que a veces los papás quieren como mexicanizar a sus hijos y no les respeta la parte americana que ellos tienen, estadounidense. A veces muchos me dicen, papás, no, que el muchacho no quiere ir a misa, etcétera, que porque no entiende muy bien el español. Señora, pues vaya en inglés. Es preferible que no entienda usted, que ya tiene una más fe, que que apenas está empezando. O apréndale un poquito de inglés, mínimo para decir coffee o alguna cosa de esas. Entonces, esto de inculturizar es bien importante, ¿verdad? Bien importante, porque lo contrario a inculturizar es individualizar, pensar esto es lo que me gusta, así me gustan los frijoles a mí, así, etcétera. Es más, les pongo un ejemplo sencillo. A las casadas, seguramente a ustedes, mujeres casadas, les fascina, les encanta, o les fascinaría, les encantaría que su esposo les dijera: mi mamá hacía más rico los frijoles. Les encanta, ¿eh? Les encanta a las casadas que su esposo las esté comparando con su mamá. ¿No? Ok. Pues a veces eso hacemos nosotros con las demás culturas, con los demás. Es lo mío, lo mío, lo mío. Espérate. A veces terminamos abrazando, pero lo malo. Lo peor que tiene esta cultura, el materialismo, el individualismo, ese sí lo metemos.
en vez de meterle lo bueno. Bueno, me entendieron. Tercera cosa, son 4, tercera cosa que para recalcar, la calidad de la danza. Esto es muy importante. Ya entendiste que tiene que ser para el Señor, para unirte para Él, etcétera, pero a Dios se le da lo mejor. Y esto es bien importante porque les va a ayudar hasta para los ensayos. Si tú estás ensayando para salir, pues ya que pase el ensayo, no. Sábete que tú ya estás dándole algo a Dios, ofrendándote a Dios cuando cada ensayo, cada paso lo tratas de hacer con mayor perfección. A veces el ejemplo que les pongo es más con el canto. Tú estás en misa, en realidad, ¿cuántos saben cantar? Pues son muy pocos. O sea, tú escuchas a la doña que está allá atrás y 3 gallos se la avientan, o sea, se le salen ahí. ¿Y cuál sería el problema? ¿El problema es que usted cante feo? No. El problema es si está haciendo lo mejor por cantar, por ofrecerle la mejor voz al Señor. La mejor voz de ella no se va a parecer ni mucho menos a la voz de una persona que sí sabe cantar, pero está dando lo mejor. En cambio, otra persona que tiene mejor voz y no puede estar la mejor voz de la voz, simplemente ahí se queda mediocre. Eso no ayuda. Cuando tú ensayas, si esto es para el Señor, se nota en la calidad de que tú lo haces. No lo haces al aventón o mal hecho, mucho menos a la hora de estar en público, ¿eh? Tú das lo mejor, ya saldrá bien, saldrá mal, pero te queda la conciencia de que tú estás dando lo mejor. A Dios se le da lo mejor. Y eso es un punto que es importante que lo sepan. Y lo último, les mencionaba esto del Papa Francisco, que decía que la religiosidad popular tiene que influenciar la familia, sacar machismo, sacar todo eso. Yo sé que la mayoría de nuestras familias están fregadas, venimos heridos, divorcios, maltrato, etcétera. Hay muchas heridas que el Señor tiene que ir sanando poco a poco. La clave está no en decir, en tirar la toalla. Sobre todo eso me pasa más a veces con los jóvenes, que se acercan a Dios y regresan a su casa y por alguno meten la pata en alguna cosa. ¿Y cuál es la primera cosa que le suelta la mamá o el papá? ¿Para eso vas a la iglesia? ¿De eso te has servido? Espérame, o sea, dale chance pues. No serás perfecta tú o perfecto. Para eso están en el grupo de danza, para ver cómo se tratan. ¿Cuál es el problema? El problema no es meter la pata, el problema es justificar el pecado. Cuando al pecado ya no le dices pecado, cuando mentiste y ya dices, no, es mentirita piadosa, cuidado ahí, porque ahí se te está pudriendo tu conciencia. Pero aunque tú peques, si al pecado le llamas pecado, lo reconoces, te haces responsable, te arrepientes, adelante, sigue adelante. ¿Quién está exento de caer? Nadie. Nada más ten cuidado en no justificar el pecado. Cuando tú pecas, el demonio gana una batalla. Cuando tú justificas el pecado, te está ganando ya la guerra. Te está ganando la guerra. Entonces, esa es la única cosa que les digo para atenuar esto. Porque tú dices, bueno, nos la puso de que tenemos que ser coherentes. Si estamos sirviendo al Señor, por ejemplo, en esto de la danza, se tiene que demostrar en la familia, sí. Pero yo sé y entiendo que eso es un proceso. La clave está en que si llegas a meter la pata, le digas al pecado, pecado. Te hagas responsable, no te empieza a justificar. No, pero la culpa de la culpa, no, agarre su responsabilidad, arrepiéntase y sígale para adelante. Pero confiese, sobre todo si es pecado mortal, pero no minimices el pecado, es la única cosa. No lo relativices. Bueno, son esas 4 cosas. Y entonces ahora sí empezamos con las preguntas. Ya se me acercaba una señora que tenía una pregunta. A ver. Ok, voy a repetir la pregunta para los que no escucharon y sobre todo para que quede grabada en el sentido de dar el aporte. ¿Qué pasa si se tiene un Buda, un elefantito y todo eso, pero que no se le da el sentido religioso, sino simplemente de adorno? En teoría no es malo, en teoría, porque pues no se le está dando el sentido religioso,
Pero es riesgoso, ¿por qué? Le explico. El demonio trabaja por 3 formas. Bueno, trabaja por dos maneras y una se divide en algunas formas. El demonio trabaja de manera ordinaria y de manera extraordinaria. La manera ordinaria son las tentaciones, que todas las tenemos. El demonio siempre nos tienta. Tener tentaciones no es pecado. Acceder a la tentación es el pecado. Al contrario, cuando tú niegas la tentación te vuelves más fuerte, ¿ya? Esa es la ordinaria. Pero de la manera extraordinaria, básicamente trabaja de 3 formas: la posesión demoníaca o diabólica, la influencia demoníaca y la infestación demoníaca. La posesión es cuando ya necesita un exorcismo, es decir, que el demonio hace uso del cuerpo, ¿no? Lo más, donde ahí sí se necesita meter un exorcismo. La influencia tiene varias divisiones: vejación demoníaca, obsesión demoníaca, etc. Y hay algunas que parece que la persona está con una posesión, pero no, es simplemente una influencia muy intensa. Vamos a decirlo de una manera popular o sencilla. En la posesión el demonio está dentro del cuerpo, no es exactamente eso, pero para que lo entiendan. Y en la influencia es afuera, y afuera puede atacar muy fuerte, menos fuerte, etc. Y la tercera es la infestación, que es en animales, objetos, cosas y lugares. La mayoría de objetos supersticiosos, pues no pasa nada, lo hicieron para la venta, o es pura charlatanería, pura mentira. Pero el problema está en que si ese objeto ya pasó por un proceso de ocultismo, ahí sí va a haber problemas, y eso no lo sabemos. O sea, mi recomendación es para afuera, por seguridad, porque no sabemos si ese objeto pasó por algún tipo de rito ocultista, que no fue simplemente charlatanería, sino que ya entró algún tipo de cosa. Si hay cosas, objetos, animales, lugares y todo eso que están infestados, no se dicen posesos, sino infestados, pueden afectar en cierto momento. Lo que está claro es que una persona que está en gracia, el demonio no puede hacerle nada, absolutamente nada. Si no está en gracia, ahí sí puede influenciar, ahí sí puede, ¿va? Entonces hay que cuidar. Yo diría, por un aspecto de prudencia, no tenerlo, sobre todo porque hay cosas que hay que entender que nacieron con un tipo de religiosidad y que va contraria a la iglesia, o que no tiene nada que ver con la iglesia. Les explicaba lo del yoga. O sea, hay cosas, por ejemplo, orientales, que hoy le meten cosas como religiosidad, pero que no nacieron siendo religiosas. Por ejemplo, la acupuntura. La acupuntura, si practican la acupuntura como nació, es una disciplina médica natural. Punto. Ahora, muchos de la New Age agarran la acupuntura y que te van a manejar los chakras y que las energías y que todas las cosas, eso, ahí ya se están metiendo. Por eso hay que tener cuidado. Pero la acupuntura por sí sola no es mala. El yoga sí, porque el yoga nació siendo religioso. A eso no nació. No hay yoga que no sea religioso. El yoga es yoga, punto. Lo den en un gimnasio, lo den en cualquier parte, la yoga es yoga. Y al hacerla va a tener el efecto de la yoga, ¿no? Entonces hay que tener como discernimiento en esto. En cuanto a los objetos, yo les digo, no solamente saquen lo que no tenga que ver y que tenga posibilidades de ser amuleto o una cosa de esas, sáquenlo para afuera. Y más bien tengan sacramentales, porque lo que me he encontrado increíblemente es que a veces las casas ya ni siquiera tienen crucifijos. Terrible. Todo cuarto tiene que tener un crucifijo, y no atrás. Lo tendrás que tener a un lado o de frente, porque tienes que estar despertándote y viendo a Cristo, saliendo de tu cuarto y le das un beso al crucifijo. O sea, el sacramental del crucifijo es muy importante. Y es curioso que, hablando de esto de las posesiones satánicas y todo eso, el sacramental que menos aguanta el demonio es el crucifijo del exorcista. No lo aguanta. No es mera coincidencia que en las escuelas estén sacando crucifijos y que los crucifijos vayan para afuera y que todo eso. Hay una técnica que se llama el Feng Shui o Feng Shui,
Feng Shui, que dice que los colores y que toda la cosa, así, todo. Cuidado, porque yo lo he escuchado del Feng Shui, que no puedes tener un crucifijo en tu cuarto, que porque como es una imagen muy violenta, eso puede traerte malas energías al cuarto. Mira qué coincidencia, hay que sacar un crucifijo de tu cuarto. ¿A quién será que le está beneficiando que lo saques? Entonces es simplemente tener discernimiento, y ayuda mucho tener una conciencia bien formada, porque a veces es plenamente ignorancia, Recomendación, mejor para afuera, o sea, no tenerlo. ¿Alguna pregunta? Bueno, respecto a las imágenes, es algo sobre pues yo digo que nuestra cultura del Día de Muertos, todos los adornos que hacemos al hacer el altar, que son las calaveritas, los crucifijos también con las calaveritas, ¿eso lo tenemos que sacar o exactamente usarlo para ese día y guardarlo? Ya, los adornos del Día de Muertos. Bueno, primero, yo aquí les favorecería, hay una publicación en mi página donde pongo todas las charlas y videos, por ejemplo, que he hablado de Halloween, que es algo que va por ahí la cosa. Halloween, estrictamente hablando, el término es Víspera de Todos los Santos. Pero hoy Halloween es Víspera de Todos los Santos. No, hombre, no tiene nada que ver con eso. Más aún, es algo antisanto, contrario. Y ahí doy razones, no voy a dar la charla de Halloween. Pero, ¿qué pasa? Que lo que era algo inculturado, por alguna cosa se echó a perder. Y hoy tiene otra cosa, otro sentido. En el Día de los Muertos es similar. El Día de los Muertos es un aspecto indígena como tal, que se evangelizó. Pero yo pregunto, ¿cuántos al hacer el altar de muertos, etcétera, se sigue haciendo lo que hacían los primeros evangelizadores, rezando el rosario, etcétera? No, ahorita es pura borrachera, pura fiesta, etcétera. Entonces ya perdió el sentido. Si yo celebro el Día de los Muertos en el sentido meramente pagano, pues es que ahí está de sobra, porque no le estoy dando el sentido religioso. Si le doy el sentido religioso, las calaveras como tal no son malas. De hecho, muchos monasterios de monjes de clausura tienen una calavera. ¿Para qué? Para reconocer para dónde vamos. Es un aviso de decir, somos caducos, ¿verdad? Somos caducos. El día de mañana voy a estar así, ¿verdad? Entonces fíjate que en ese sentido no solamente no es una cosa mala, sino es una cosa buena que te recuerda decir, aquí estamos de paso. Pero si es una calavera, ¿quién usa más calaveras? Por ejemplo, los metaleros, rockeros, etcétera, satánicos, etcétera. Entonces, y es la misma cosa. ¿Por qué? Porque apréndanse que una cosa, el demonio siempre se le ha dicho que es el mono de Dios. El mono, el monkey, chango, simio de Dios. Es decir, él intenta imitar a Dios para ridiculizarlo. Por eso los satánicos también tienen misas, pero se llaman misas negras. Entonces, o sea, siempre intenta imitar a Dios, primero para burlarse y segundo para confundir. Entonces, ¿cuáles son algunos términos, por ejemplo, de definiciones del demonio en la Biblia? Padre de la mentira. O sea, no te esperes verdad del demonio. Siempre te va a mentir. De hecho, las tentaciones todas son mentiras. Mira, aviéntate tú tus cervezas, no pasa nada. No te avisa que después viene la cruda, ¿va? Pero, o sea, de hecho yo digo que si el alcoholismo comenzara con la cruda, no hubiera borrachos. Imagínate. Si desde el principio traes la cruda, pues ¿quién va a estar tomando? Pero no te avisa en qué vas a terminar. O sea, miente el demonio y te presenta una cosa buena. Entonces aquí requieren como mucho discernimiento para poder empezar a ver que hay cosas que son buenas o hay cosas que ni son buenas ni son malas. Depende de cómo se usen, ¿va? El dinero, ¿es bueno o es malo? Ni bueno ni malo. Depende de tú cómo lo uses. Lo puedes hacer un Dios y entonces ahí sí sacas a Dios, porque le das el lugar que le toca a Él, pero puede ser un excelente donador, beneficiar a los más pobres, etcétera, tantas cosas, ¿verdad? Entonces, en esto de las calaveras, yo analizaría primero si son calaveras por el Día de la Muerte, tiene una cuestión cultural, sobre todo las calaveritas desde azúcar y todo eso. En esa parte, no es bueno ni malo, es cultural. ¿Cómo estoy celebrando yo el Día de los Muertos? Porque de eso dependerá el sentido que le estoy dando a eso, ¿verdad? Hay cosas
que simplemente no se pueden usar, aunque les des un sentido bueno. Les puse al principio esta devoción de la Santa Muerte, que también es una calavera. No, pero es que rezo, y rezar es muy bueno, sí, pero ¿a quién le rezas? Entonces, es decir, tener una Santa Muerte nunca va a ser justificable, aunque le des un sentido bueno, nunca. O sea, hay cosas que simplemente son malas por malas, pero hay otras cosas que hay que revisar, el propósito, la intención, etcétera. Y yo creo que cabe aquí. Lo que sí creo es que igual como pasó acá con el Halloween, la fiesta de los difuntos, de los muertos, se ha estado echando a perder, si no es que se ha echado a perder, porque no es realmente como la evangelizaron, como la inculturaron los primeros evangelizadores, que era un aspecto de conversión, de pedir por los difuntos. Se rezaba el rosario, se oraba, se compartía la comida, el panel de muerto y todo ese tipo de cosas. ¿Pero hoy es eso? Creo que no. Creo que no. Si bien nos va a quedar nada más en lo parto cultural, y en el peor de los casos, pues es una borrachera y son cosas que ni tienen que ver con la fe. Entonces hay que pedirle como discernimiento al Señor en ese caso, ¿no? Pero en sí mismo yo no veo nada malo, esas calaveritas de dulce y todo eso, o sea, no, en sí mismo no creo que sea malo. Una pregunta, ¿es Santa Muerte o muerte? Bueno, le llaman Santa Muerte porque la viste, es una calavera que la visten así hasta con pelo, como si fuera la Virgen, casi con Pero uno como católico, ¿cómo la tiene que nombrar? ¿Santa Muerte o muerte? A ver, para que no nos confundamos, cuando yo les hablo de la Santa Muerte, les estoy hablando de la calavera esta, como si fuera una persona que la veneran, o inclusive hasta la adoran. Eso es diabólico como tal. Nosotros podemos hablarle de Santa Muerte a morir en gracia. Nosotros tenemos que pedir una Santa Muerte. Pero cuando yo digo que quiero una Santa Muerte, no estoy pidiendo que me traigan esa imagen diabólica, etc. Lo que yo estoy diciendo es que quiero morir en gracia de Dios. De hecho, es una gracia que anteriormente en la iglesia se tenía acostumbrado a pedir siempre, antes de dormir, la gracia de una Santa Muerte. Porque mucha gente creyera, quizá alguno de aquí, ¿cómo te gustaría morir? Y tú escuchas a veces diciendo, no, pues me acostar y ya que no despierte y listo. Eso no es una muerte cristiana. El cristiano tiene que pedir una santa muerte. ¿Y cómo es una santa muerte? Consciente, porque si estoy consciente me puedo arrepentir en el último momento, le puedo dar gracias a Dios, etc. ¿Y quién es el patrón de la santa muerte? De la buena. San José. ¿Por qué? Porque se murió de lujo, con Jesús y María a un lado. Imagínense qué muerte tuvo San José. Por eso pedimos por su intercesión que tengamos una santa muerte, es decir, que no nos agarre la muerte cuando no esperamos, sino que estemos preparados. En este sentido, a este tipo de muerte hay que decirle santa muerte. Pero en el sentido que yo le estaba diciendo es a la imagen esta que se ha vuelto un ídolo, literalmente, y que le piden favores y le hacen culto, a eso hay que llamarlo santa muerte para que la gente entienda de qué me estoy refiriendo. Pero ni es santa y tampoco ni es muerte en ese sentido, ¿eh? Es un ídolo, es un demonio literalmente. Pero es para que nos entendamos. Pero sí, vamos a decir que hay estas dos diferencias, ¿eh? de santas muertes. ¿Alguien más? Ok, cuando mencionaste de lo de el agua bendita cuando uno va y superstición, ¿verdad? Es superstición cuando uno, por ejemplo, tiene una dolencia de oído y lo hace con esa intención de ponerse la cruz con el agua bendita, ¿es superstición? Ok, buena pregunta. Cuando se pone agua bendita en alguna dolencia y todo eso, eso es muy similar que cuando te ponen una reliquia. Por ejemplo, el día que canonizaron a Madre Teresa de Calcuta, en la parroquia en la que voy en Los Ángeles, está una comunidad de misioneras de la caridad y trae una reliquia. Entonces permitieron que se venerara, algunos le daban un beso, alguna cosa, y la monjita conmigo tuvo un gesto. No me la dio para besar, sino me la puso en la frente. Digo, yo no sufro de dolores de cabeza, no sé, quizá dijo para que le salga pelo o alguna cosa de eso, pero no sé, quizá tuvo alguna intuición de que ponerla en mi cabeza. Ha habido verdaderamente sanaciones así. Entonces, el hecho mismo de ponerlo como tal no está mal.
El problema nuevamente es la intención. Una muy diferente es creer que solamente poniéndome agua bendita aquí va a funcionar. Es como nuevamente lo de cuando bendicen y que a tu crucifijo no le cayó agua bendita y ahí vas atrás del Padre. Pero es que a mí no me cayó, pero ya está bendito, tranquilo. Entonces, eso es la actitud supersticiosa, el darle poder al agua por sí misma, el darle poder al aceite por sí mismo. No, esos son sacramentales, acuérdense que van conectados con los sacramentos. Comulgar, ese sí es un bien en sí mismo, eso no es un ejemplo, porque está recibiendo el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Pero estrictamente no, o sea, fíjate qué diferente es agarrar el agua bendita sabiendo que me lleva, me dirige hacia Dios y le digo, estoy sufriendo de esto, si es tu voluntad, sáname. Y es un signo de agarrar agua bendita. Miren, una de las cosas que yo he hecho con mis crucifijos, creo que aquí ya se le borró, bueno, tiene un poquito aquí. Cuando yo por algo me saco alguna herida, alguna cosa, por ejemplo, el crucifijo tenía espinas reales como tal, pero entre arriba y abajo que ando, pues me las he clavado casi todas. Entonces, entonces sale algo de sangre y yo hago el gesto de ponerla en las heridas del crucifijo. Lo que me sale un poquito de sangre lo pongo ahí. ¿Por qué? Porque es un símbolo para mí de decirle, la sangre habla de la vida. Mi vida es toda tuya, Señor, y la uno. ¿Él es el Señor? No, esta es una imagen, pero esta imagen me ayuda a tener un gesto de amor, como poner un poco de mi sangre. Nada más siempre le digo a la gente, si lo llegan a hacer, no se corte, ahora llego a la cocina, me corto un dedo y voy y se la pongo al crucifijo. No. O sea, eso es lo hermoso de la religión popular, que te das cuenta que de signos muy pequeñitos tú puedes expresar el amor al Señor, ¿no? Eso es una creatividad. Miren, les voy a decir otra. No está en la liturgia, no lo manda la liturgia y no es un abuso litúrgico, porque mucha gente a la hora de la misa se ha inventado cosas. Por ejemplo, en el momento de la paz, lo que dice la liturgia es: le das al de lado, al del otro lado, si acaso el de enfrente, y párale de contar, porque signo de la paz no es saludarse, son dos cosas diferentes. No, la gente se mueve del lugar, etcétera, hasta amor y paz, así como todo eso. Unos parece que están jugando béisbol, hacen hasta señas y todo. Entonces, eso es terrible, porque después viene un momento muy importante que necesita que espiritualmente estés recogido, que es el Cordero de Dios, y la gente toda dispersa. Por eso la iglesia hace poquito estaba viendo de mover el signo de la paz a otro momento. No lo movieron, pero dieron reglas, inclusive hasta para los sacerdotes. El sacerdote no se puede bajar a dar la paz, etc. El canto de la paz no lo hemos inventado, no existe el canto de la paz en la liturgia. Entonces, esas son invenciones extravagantes, son cosas que hay que evitar. Pero me parece que hay ciertas cositas que nos ayudan a vivir y que no están en la regla. Les pongo un ejemplo de lo que hago yo. Yo voy a misa todos los días y evidentemente entre semana generalmente van muy pocas personas. Entonces posiblemente yo en la banca que esté voy a estar solo. Entonces en todos los momentos de arrodillarse, yo no bajo la rodillera, el reclinatorio no lo bajo. Yo me arrodillo literalmente en el suelo, por mucho que esté fuerte o duro, etc. Pero después, cuando recibo la comunión, sí lo bajo. ¿En qué me ayuda a mí ese gesto? Mira, aquí yo ya tengo a alguien, a mi Señor. Necesita algo más cómodo, vamos a decirlo así, ¿va? O sea, tengo el privilegio de recibirlo y que mi cuerpo esté más cómodo para poderlo atender a Él. Entonces, eso no lo manda, pero son gestos pequeñitos que siempre uno dice, posiblemente te ayude, ¿va? Te ayude. Lo que les digo de ¿cuántos al salir de su casa tienen algún crucifijo que besar? Y después cuando llegan, ¿qué besar? ¿Eso lo manda la iglesia? No. Pero si lo haces verdaderamente con un amor generoso, ¿será que te va a ayudar a tu fe? Pues desde luego. Desde luego. Entonces son detallitos que hay que ir viendo, ¿ah? De los sacramentales es muy importante. Yo siempre cargo una cruz generalmente de madera.
yo la he regalado varias veces, no a cualquiera, pero sí en casos como muy extremos. No sé, a una chica una vez que abortó, o sea, a una que venía escapando de la casa. O sea, hay momentos en donde digo, esto no es para mí. ¿Cuántos se compran su medallita y como está bendita, no sé, por el Papa, es incapaz esa persona de donarla? Es mi medallita, es mi posesión, es mi crucifijo y no lo dejo. Pues será porque me ayuda muchísimo, porque todo eso, pero a la vez ya estás teniendo apegos. ¿Qué será más agradable a Dios? ¿Que te desprendas o que sigas apegado inclusive a las cosas buenas? Pues al menos yo creo que el desapego. No, pero es que para conseguir nuevamente esta crucecita va a estar en chino. Listo, se busca otra, etcétera. En este momento a esta persona que estoy atendiendo creo muy necesario dársela, se la doy. Entonces esos pequeños gestos ayudan mucho y no están escritos, ¿eh? No están escritos. Les digo otra con agua bendita, lo acabo de tener con una chica. Ella desafortunadamente abortó, traté de hacer todo lo posible para que no, pero bueno, después aceptó ir a un retiro y todo, y ya se abrió un poquito más. Y una de las cosas que se recomienda, por ejemplo, para una mujer que ha abortado intencionalmente, a veces yo cargo como un feto pequeñito, como de 3 semanas, de plástico, como tal. Y entonces yo le digo a ella, ¿supiste si era niño o niña? No, pues que no. Mira, lo que vamos a hacer es, para que también sane, porque evidentemente tu hijo te ha sanado, te ha perdonado, pero tú también se lo tienes que entregar simbólicamente a Dios. Entonces vamos a hacer un bautismo simbólico. Le digo, ¿cómo le quieres poner? Ya le puso nombre a la niña, que en realidad está en el cielo, existe, seguirá siempre su hija o su hijo, dependiendo. En el caso de ella dijo que era niña, quiso creer que es niña, le puso el nombre y yo con un poco de agua bendita hicimos un bautismo simbólico con la imagen, ¿verdad? Eso ayuda mucho a la sanación, por ejemplo, de una mujer que ha abortado, y es un signo que no está puesto. Entonces los signos, y los latinos tendemos mucho a eso, a darle signos, ¿verdad? Esta es la chamarra de tu abuelo, ¿eh? El rebozo de tu abuela. O sea, chance ya ni tapa, entra más aire que otra cosa, pero el hecho de que esté tu abuela, nosotros somos mucho de ese estilo. Hay otras culturas que les vale, o sea, es la cosa práctica. Bueno, esto ya para qué me sirve, para la basura, etcétera. Y nosotros no. Nosotros continuamente las cosas pequeñas le damos sentido. Esto me lo dio el padrecito, esto me lo dio tu tío. Lo único que hay que cuidar es no tener apegos. Porque si ya te apegas a la cosa, por muy buena que sea, ya tu corazón se distrae y no se enfoca en Dios. Entonces yo creo que el balance está por ahí, ¿eh? El balance está por ahí. ¿Tenía una pregunta usted? ¿Cómo? ¿En qué año te apareció la Virgen? ¿De Guadalupe? Si no me recuerdo, 1531. Como las mandas que se hacen, Las mandas, ¿qué tiene que ver? o sea, es más o menos lo que usted está ahorita explicando. Bueno, con las mandas tiene algo que la iglesia nos ha leccionado, porque ha habido ya muchos sacerdotes y todo eso que dicen que eso se tiene que quitar. Porque imagínate, la mujer esta que está haciendo la manda y tiene las rodillas ahí sangrando, llegando así hasta la villa, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, que algo no sano, pero condenaban todo el acto. Y lo que está diciendo el Papa, sobre todo Francisco, es que hay que rescatar lo rescatable. Evidentemente no es sano. O sea, ¿te crees? ¿Cómo podemos entender que a la Virgen le gusta verte con tus rodillas ensangrentadas llegar ahí a su casa? Pónganse como madres. ¿No ven a sus hijos o lo que sea? ¿Les gustaría que llegaran así todos sangrados ahí a la casa? No. Entonces, pero la forma es lo que hay que empezar a purificar. Pero lo que hay que rescatar, y que los que condenaban el acto completo no se están dando cuenta de lo que dice el Papa Francisco, hay que rescatar que esa persona, si tiene capacidad de hacer una manda y con las rodillas sangrantes, imagínate si esa fuerza de voluntad la pone en su conversión.
Porque hay mucha gente que se calma la conciencia con eso. Es decir, tiene capacidad de ayunar, de tronarse las rodillas, etcétera, pero se traga al prójimo, trata mal a su esposa. Entonces hay pero él se siente tranquilo porque hizo la manda y llegó sin rodillas, pero llegó. Entonces ahí es donde Jesús nos diría el texto del Antiguo Testamento: misericordia quiero y no sacrificios. No significa que no nos sacrificamos, que hagamos cosas que realmente nos cuestan, pero no hay que entender que es el sacrificio lo que vale, porque sacrificio sin amor no vale nada, absolutamente nada. Vale más, por ejemplo, ¿cuántas veces una mamá trae cólicos, le duele la cabeza, no sé, pero aún así sabe que tiene que alimentar a sus hijos y prepara unos frijoles? Y no se está quejando ni aventando chantajes, aquí nadie me ayuda, etcétera. Señor, yo lo hago por ti. Eso vale muchísimo más que andarse de rodillas, etcétera. Es más, todavía los hijos pueden ser hasta malagradecidos, te faltó sal y todo eso, y tú, callada: Señor, yo lo hago por amor a ti. Eso vale más que andar de rodillas y poniéndose, no sé, nopales en la espalda, porque ahí está el verdadero amor unido al sacrificio. Porque estás sufriendo, sí, pero estás sufriéndolo con Jesús, por amor, y eso tiene muchísimo valor. Entonces hay que cuidar, porque muchos creen que es como comprar a Dios, ¿verdad? Es decir, ya le hice su manda, ya le pagué. ¿Le podemos pagar a Dios? No le podemos pagar. Como mucha gente también, yo acuerdo en Guerrero, había un santo, Papachucho, que mucha gente le pedía mandas, y él tenía como lo tenían en una caja de cristal, porque la gente compraba aquí una manita para que le dieran de oro, o cosas así. Entonces yo digo, pues, al final de cuentas, ¿qué pasa? Sí, aquí hay, primero hay que saber si verdaderamente es santo, porque sobre todo en México se inventan santos que nunca han sido santos, ¿no? A veces que ni existieron. Entonces es pura superstición, es una religiosidad popular deformada. Pero segundo, esto de las manitas y todo eso de oro, eso bien enfocado tiene un sentido, que es poner una parte tuya. O sea, te sanó, no sé, de una pierna como tal. No le vas a dejar la pierna ahí, ¿verdad? O sea, sino que el simbólico, como un aspecto simbólico, es decir: Señor, te doy gracias por lo que hiciste por mi pierna como tal. Ahora, hay otros que creen que poniendo esa cosita ahí, es como que ya quedó saldado, ya te traje tu piernita, y ahí ya, espérate, eso no es... me acuerdo en una entrevista que estaban haciendo a una mujer, dice: no, yo soy súper católica, siempre a la Virgen le llevo su veladora. Sí, la Virgen está tan necesidad de tener velas ahí. La vela tiene su sentido, no lo voy a explicar aquí, pero tiene su sentido. ¿Y cuántos creemos que le estamos pagando llevándole su veladora, le estamos llevando sus flores, etcétera? Eso ya es distorsionado. Si tú le das sentido verdaderamente al hecho de llevar una vela y de llevar flores, eso es otra cosa. Pero si se fijan, es que a veces nosotros contaminamos lo que en realidad es bueno, ¿no? Yo tengo dos. La primera es, normalmente muchos personas que están dentro de la Iglesia Católica han afirmado y han dicho que la Virgen de Guadalupe hace milagros. Ok, ¿cuál es la otra? La otra es, la Virgen de Guadalupe, cuando se apareció el 12 de diciembre, o la fecha que apareció, está embarazada. ¿Eso quiere decir que Jesús visitó México? Ok. Y para terminar, ¿podrías decir si después de que apareció en México fue cuando el 24 de diciembre nació Jesús? Después de cuando apareció en México, está embarazada, nació. Ok. La primera, de que la Virgen de Guadalupe hace milagros, no los hace. El único que hace milagros es Dios. Lo que hacen los santos es interceder por nosotros, interceder. No se confundan, siempre los protestantes les van a sacar la cita esta de que dice la Biblia que Jesucristo es el único mediador entre los hombres y Dios. El problema es que ellos no diferencian entre mediador e intercesor.
La mediación tiene que ver más aplicada con la perdón de los pecados. ¿Y eso de quién nos vino? Solamente de Jesús. Cuando te digan que Jesús es el único mediador, le dices, sí es cierto, yo también voto por eso. Pero Jesús no es el único intercesor. De hecho, estrictamente no es intercesor Jesús. Jesús es mediador. Intercesor son los santos. Entonces, entre ellos, la Virgen, el culto de hecho que se le da a los santos se llama de Dulía. Y a la Virgen se le llama hiperdulía. O sea, es algo muy especial la Virgen dentro de todos los santos, ¿verdad? En el caso de Dios es de latría, es de adoración, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo único que sí podemos afirmar respecto a la Virgen es que es la mejor intercesora, sí. Por encima de cualquier santo no le llega a nadie a ella, eso sí. Pero no hace propiamente milagros. Déjeme responder las preguntas. Entonces, está claro, la Virgen ni nadie hace milagros. Es Dios, siempre a través de los medios que Él venga a ver bien. La segunda, me decías de... que si la Virgen se apareció el 2 y está embarazada, nació en el 24. Ok. Lo de la Virgen es interesantísimo que puedan ver el material de Monseñor Eduardo Chávez, porque él explica con lujo de detalle este aspecto, porque cuando se apareció la Virgen era una fiesta que coincidía de los indígenas. Primero era el solsticio de invierno, ¿verdad? Pero era una fiesta que tenían, que era como un tipo de cuaresmas que hacían los indígenas, que se llama Panquensalistli. Entonces fue muy inteligente cuando apareció, porque tuvo mucho significado para el indígena por lo que estaba viviendo en esos días, ¿verdad? Ahora, en ese tiempo evidentemente estamos hablando también de adviento, de espera de algo. Entonces simbólicamente la Virgen estaba enterada de que al venir y el estar embarazada venía con todo y el paquete, ¿verdad? Con nuestro Señor. Lo del 24, sabemos que Jesús, estrictamente hablando, no nació el 24 de diciembre. Es una fecha que se inculturó de los romanos, que era del sol naciente, ¿verdad? Mucha gente se escandaliza de esto, como se perder la fe, pero lo que tiene que entender uno es que nosotros no celebramos fechas, celebramos acontecimientos. El católico celebra el nacimiento de Jesús, sea el 24 de diciembre, el 8 de mayo, etc. La fecha es lo de menos. Yo lo que celebro es que mi Redentor se encarnó. Se encarnó, y así con todas las otras fechas, porque a veces nos quieren meter, pero ¿sabes que en esa fecha no nació Jesús? Que en esa fecha, a mí me vale que eso cuando haya nacido, lo importante es que nació. Eso es lo importante, ¿verdad? Entonces, en este sentido, no sé el dato, si desde 1531 todavía seguía el 24 de diciembre como nacimiento, pero sí evidentemente tiene una coincidencia en ese sentido, o sea, de que le favoreció a la evangelización esto, ¿eh? A ver, me decía una señora antes. Quería hacerle una pregunta. Mi mamá tiene 3 meses de fallecida y ella, cuando estaba ya muy grave, que todavía podía hablar, me dijo que tenía 3 mandas de hacer misas en la villa. Okay. Pero ya no nos dijo aquí. O sea, que todavía no he hecho. Que no había hecho que... Ya, o sea, se las dejó como tarea. Sí, ok, no, listo. Hasta la fecha, mi esposa tiene 3 meses y mi hermana ya fue a investigar la villa. En la villa directamente no se hacen las misas, se hacen a un lado, porque hay capillas a los lados de la mera iglesia, a los laditos. Ok, aquí la cuestión es, quitemos la visión de Dios o la Virgen como burócrata que está atrás de un escritorio diciendo, a ver, ya pagó, no pagó, todavía le falta, etcétera. O sea, Dios no se maneja así, porque primero no lo necesitan. El hecho de hacer algún tipo de demanda tiene que ir conectada con un proceso de conversión. Vuelvo a lo mismo, de conversión. Está lo que le llaman, no sé si saben, lo del Camino a Santiago, que es una caminata que se hace en España, que es de bastantes días, creo que es hasta como un mes, me parece, hasta llegar a donde llegó el apóstol Santiago, ahí en España.
Y eso mucha gente lo hace y encuentra la fe ahí. Por todo lo que pasa, por el camino, por todo eso. Entonces, una manda yo la veo más como un sentido de peregrinación. Si va conectada a un proceso de conversión. Si me está ayudando a convertirme, porque eso sí lo quiere la Virgen. Eso sí lo quiere el Señor. Pero si yo llego, pues la cosa es cumplir. Pues ya te llegué y listo. Y yo sigo siendo el mismo, eso no sirve para nada, no sirve para nada. Así que yo lo que le diría, si su mamá hizo algún tipo de demanda, etcétera, ustedes no lo vean como que decir, hoy tengo una deuda ahí en el banco celestial, todavía ahí no me van a embargar. Entonces, no, o sea, Dios no se maneja de esa manera. Si quiere tomarse una tarea, tómese la tarea de revisar su conversión. ¿Por qué? Porque lo que sí necesita usted hacer no es tanto pagar mandas, sino ser más convertida, más cristiana, más semejante a Jesús, más semejante a la Virgen. Y eso por mucho es lo que ellos quieren, ¿no? No tanto que favorcitos como tal. Aunque ese tipo de mandas conectadas a la conversión tienen sentido. No estoy diciendo que sean malas las mandas, ¿ok? Pero que tienen que estar conectadas a la conversión. Tenía una música. Okay. Bueno, es que hace una hermana separada estábamos hablando de la intersección de la Virgen, ¿verdad? Entonces yo de los santos también interceden. Y dice, pero si ya está muerto ese santo. Digo, Okay. pues sí, pero tuvieron vida de santos. Pero dice, entonces yo le puedo pedir a mi papá que ya se murió que interceda por mí. Pues ahí ya no sí, que sí. Ok. La intercesión. Yo estoy en los próximos días, no sé, o semanas, en tener un debate con un protestante sobre eso de la intercesión. Ya que se tenga, pues ahí lo van a tener más para que profundicen. Pero en general, cuando dicen ellos que la gente, primero la intercesión, ellos aquí hay que demostrarle que existe, porque está el mismo protestante, dígale, ¿será que puede orar por mí? Sí, voy a orar por usted, hermana. ¿Y eso qué es? Sino intercesión. Entonces, ellos pueden, pero la Madre del Señor, que es más santa que ellos, no puede. Entonces, la siguiente cosa es donde ellos dicen, es que ya están muertos. Yo me gusta, se puede argumentar de muchas maneras, pero me gusta poner el texto de la transfiguración de Jesús. Jesús se transfigura y tenía a Moisés y a Elías, y estaba hablando con él. No eran hologramas. Y ellos habían muerto desde hace rato. Por eso Jesús llega a decir que Él es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces este cuento de que no pueden interceder porque ya están muertos, no. Los únicos que realmente no pueden interceder es algún fallecido que realmente está en el infierno, porque de ahí no se puede hacer nada. Entonces, se tiene que pedir la intercesión a los difuntitos de uno, pues es que uno no sabe dónde está. A veces con buen corazón pudiera pedirle al papá, etcétera, pero la intercesión váyanse a la segura, los santos, los que están canonizados, ¿va? Los ángeles. Entonces, va por ahí la cosa, ¿va? Una última pregunta para cerrar. Creo que había alguien. Ok. Ya, la última, para terminar. ¿Usted cree que pueda uno faltar al primer mandamiento cuando se enfoca uno mucho en la veneración a la Virgen María, la Virgen que está uno todo el tiempo con ella, con ella, con ella? A pesar de que uno sabe y reconoce que primero es Jesús, pero tiene un poco más de, pues, confianza o lo que se quiera decir, ¿verdad? Con su mamá, con la Virgen María. ¿Cree que faltemos? Depende, porque primero hay que entender una cosa, es un principio básico de Mariología, que es nunca podemos temer amar en demasía a la Virgen, porque para decir la estoy amando demasiado, tendría que compararme con Jesús. ¿Será que uno llegará a amar a la Virgen como Jesús la amaba? Ni remotamente. Entonces, el tenerle mucho amor a la Virgen, no tengan miedo en ese sentido. Lo que hay que ver es que el mucho amor a la Virgen se traduzca en lo que la Virgen que quiere, que es llevarnos a su Hijo. Por eso, si a alguien le es más fácil crecer espiritualmente, aunque se enfoque mucho en la Virgen, si ese enfocamiento me está teniendo vida eucarística, vida sacramental, vida de oración, vida de caridad, pues adelante. El Señor seguramente está diciendo que bueno que mi madre te sirve tanto a ti. Por ejemplo, otros, sin odiar a la Virgen, etcétera, no tienen una relación tan profunda con la Virgen.
no la tienen. Quizá, ¿por qué? Porque precisamente han tenido un tipo de bloqueo con la figura de su mamá. Algunos no, algunos chicos tienen problema en entender que Dios es Padre, pero es que porque la figura que tienen de Padre pues es bastante negativa. Entonces ahí les sirve más relacionarse con el Hijo, con Cristo, ¿va? Entonces el Señor es sabio y sabe que mientras lleguemos a estar convirtiéndonos, llevar vida eucarística, vida de caridad, de misericordia, etcétera, pues ese es el gran regalo de la Iglesia Católica. Los otros nomás tienen 1, 2, 3 cositas. Aquí hay, es todo una gracia multiforme que nos ofrece el Señor, ¿no? Bueno, dejamos aquí la cosa.